Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a una noticia que surgió a finales de esta última semana en relación a un pedido un tanto sorpresivo por parte de la Conmebol. Los principales dirigentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol se reunieron y llegaron a la conclusión de hacer un pedido público. Fue Alejandro Domínguez, de hecho, el presidente de la Conmebol, quien terminó realizando el mismo, de que quieren que el Mundial 2030 se lleve a cabo con 64 países. Recordemos que a partir de la próxima Copa del Mundo del 2026, que se va a disputar a mediados del año que viene en Canadá, Estados Unidos y México, pasarán a ser 48 las selecciones que estarán disputando cada uno de estos certámenes importantes. Sin embargo, la Conmebol pretende, teniendo en cuenta que va a ser local, no de la totalidad del torneo, pero sí de un par de encuentros, que la competencia tenga un total de 64 participantes, es decir, el doble de los que hubo en la pasada Copa del Mundo de Qatar. Por lo pronto, obviamente no hay ningún tipo de confirmación oficial hasta ahora, porque la realidad es que la FIFA no estaba ni siquiera enterado de este pedido de la Conmebol y todavía no se han reunido los dirigentes de ambas asociaciones para llegar a un acuerdo definitivo. Y si bien saben desde la Confederación Sudamericana de Fútbol que es muy complicado que acepten, ven óptimo hacer el pedido correspondiente. Empecemos. Para comenzar, lo que hay que decir es que si bien esto no parecería ser una locura, teniendo en cuenta que los formatos de todas las competencias han ido cambiando durante el último tiempo, el Mundial se modificó, la Champions también cambió, el Super Mundial de Clubes va a tener un nuevo formato a partir de mitad de año, no sería algo ilógico que la Conmebol, sabiendo que esto lo beneficiarían, que el próximo Mundial, no el del 2026 que ya está 100% confirmado con 48 selecciones, sino que la Copa del Mundo del 2030 pase de 48 a 64 selecciones. El anuncio, liderado por el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, busca que el torneo conmemore los 100 años del primer mundial celebrado en 1930 con una edición histórica y de alcance global. De hecho, desde el lado de la Conmebol no pretenden que las Copas del Mundo se mantengan con 64 países, sino que esta sola se dispute con esa cantidad de equipos y que a partir de la que se va a llevar a cabo en Arabia Saudita en el año 2034 vuelva a disminuirse a 48 selecciones. El planteo tuvo lugar durante el Congreso Ordinario número 80 de la Conmebol, realizado por videoconferencia y seguido por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Si bien es cierto que no hubo, como dije recién, una reunión para tratar este tema, ya la autoridad máxima del ente que maneja el fútbol a nivel mundial sabe perfectamente lo que quiere la Conmebol. En su discurso, Domínguez expresó: "Estamos convencidos que la celebración del centenario será algo único, porque solo una vez se cumplen 100 años, y por eso estamos proponiendo por única vez llevar a cabo este aniversario con 64 equipos en 3 continentes simultáneos". Recordemos que la Copa del Mundo del 2030 se disputará en su mayor parte en Marruecos, Portugal y España, pero habrá algunos encuentros en Argentina, Paraguay y Uruguay. Domínguez después agregó: "Para que todos los países tengan la oportunidad de vivir una experiencia mundial y para que nadie en este planeta quede afuera de la fiesta, aunque se juegue en todas partes, es nuestra fiesta". Infantino, por su parte, destacó que el evento será un hito excepcional para el fútbol y por eso mismo no hay que descartar que finalmente se pueda ampliar el cupo de países. De hecho, Ignacio Alonso, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, apoyó la iniciativa. Dijo lo siguiente: "Con 64 selecciones se podría incluir a países que no suelen clasificar. Es una propuesta que venimos conversando y que tiene sentido para el centenario". Además, subrayó la intención de analizar cómo aumentar la presencia sudamericana en el torneo, que por ahora tiene confirmado solo 3 partidos en el continente: el inaugural en el Estadio Centenario de Montevideo, uno en el más monumental de Buenos Aires y el otro en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, en Paraguay. Si bien la Copa del Mundo del 2030 tendrá su eje principal en Europa y África, la Conmebol busca que Sudamérica, donde nació la competencia hace un siglo, tenga un rol más relevante, y obviamente con el probable aumento de equipos de 48 a 64, seguramente haya más partidos que se tengan que jugar de este lado del mundo.
Domínguez, en un contrapunto muy importante en relación a lo que opinan muchas personas, asegura que el Mundial lo deben jugar la mayor cantidad de países posibles, sabiendo que muchos opinan que la Copa del Mundo únicamente la deben disputar las mejores selecciones del planeta. Hay que tener en cuenta que primero había tan solo 13 países, después pasaron a 16, después 24, a partir de Francia 1998 empezaron a ser 32, ahora de cara a lo que va a ser la Copa del Mundo del 2026 van a ser 48 y como excepción la Conmebol pretende que en el 2030 sean 64 selecciones. Por si alguno no se acuerda cómo se va a llevar a cabo puntualmente este torneo, 48 selecciones van a estar participando de la Copa del Mundo del 2030. Yo voy a estar contando cómo se va a estar disputando el torneo, por lo menos con el panorama hasta el día de la fecha. Después, si por alguna cuestión llegan a un acuerdo y se llega a efectivizar al 100% que se va a estar jugando un certamen de 64 países, después haré otro video donde haré todos los detalles en lo que respecta a la renovación del formato de la competencia, pero hasta hoy 48 países divididos en 12 grupos de 4 selecciones cada una clasifican a la siguiente instancia los 2 mejores de cada uno de los grupos y los 8 mejores terceros, es decir, en la primera instancia de 48 equipos solamente tendremos 16 selecciones eliminadas, las otras 32 avanzarán a los 16avos de final. La selección campeona del mundo tendrá que ganar un partido más de las victorias que tenía en el pasado, o por ejemplo las que tuvo Argentina en el 2022, las que había obtenido Francia en el 2018, porque ahora tendrá que atravesar un mano a mano más. No clasificará luego de avanzar en los grupos directamente a octavos, sino que tendrá que pasar por una ronda de 16avos y después sí, normalmente como sucede siempre, octavos, cuartos, semifinales y final. Si el Mundial fuera de 64 equipos, quizás sería más fácil en el sentido de que habría más eliminados en primera ronda, porque por lo pronto serían 16 grupos de 4 equipos cada uno, clasificarían los 2 mejores de cada zona y ya estaríamos en los 16avos de final. No habría que hacer ninguna tabla de mejores terceros ni nada de eso. Hasta ahora lo que está confirmado es que el partido inaugural se va a jugar en Uruguay, la selección argentina va a jugar su primer partido en condición de local en Buenos Aires y la selección paraguaya, que también va a estar clasificada de manera directa, va a jugar su primer partido también en condición de local. Después el resto de los duelos se van a estar dividiendo en un montón de estadios que ahora voy a estar mencionando de Marruecos, Portugal y España. Lo que la Conmebol pretende con el aumento también en cuanto a la cantidad de países es que no sea solamente un encuentro el que se juegue en Uruguay, otro en Argentina y otro en Paraguay, sino que sea todo el grupo de Uruguay, es decir, los 6 partidos de la zona del conjunto charrúa se lleven a cabo en ese país en cuestión, también los 6 duelos del grupo de Argentina y los 6 cotejos del grupo de Paraguay. De esta manera no serán tan solo 3 los encuentros que se lleven a cabo de este lado del mundo en el continente sudamericano, sino que serán un total de 18. Y de esa manera, por parte de la Conmebol, pretenden que de esa forma se va a poder dar un poco más de sentido a lo que es el centenario de la Copa del Mundo, porque ahora, si bien es cierto que se le da importancia al haber clasificado de manera directa a 3 de los países más importantes de la Conmebol, la realidad es que sienten que simplemente se llama centenario porque el primer partido se va a jugar en Uruguay, pero en el resto de la competencia no va a estar tan involucrada esa sensación de que se cumplen 100 años desde la primera edición de la Copa del Mundo. Por eso mismo, la idea es que se aumente el cupo de equipos y de esa manera se puedan jugar más cotejos en territorio sudamericano. Y por último hago un repaso en general de los estadios confirmados, muchos de ellos deben ser todavía remodelados e inclusive algunos están en plena construcción, que hasta ahora están confirmados para lo que va a ser esta Copa del Mundo del año del 2030. España es el país que más escenarios tendrá como sede de esta Copa del Mundo, hasta este momento con un total de 11 confirmados. El Camp Nou, que en este momento está teniendo una reforma más importante. También tenemos el estadio de Cornellà, ambos escenarios en Barcelona, el San Mamés en la ciudad de Bilbao, en Madrid 2 sedes, obviamente, el Santiago Bernabéu y el Estadio Metropolitano, en Sevilla el Estadio de la Cartuja, en La Coruña el Estadio Riazor,
En San Sebastián tenemos Anoeta, en Zaragoza la Romareda, en Las Palmas el Estadio de la Gran Canaria y en Málaga la Rosaleda. Marruecos es el segundo país con más sedes, tendrá un total de 6 e inclusive se jugaría en un escenario que en este momento ni siquiera está en construcción. Es una sede que está pensada como inicio el año que viene, pero que terminaría antes de la Copa del Mundo. Estamos hablando del Estadio Hassan número 2 en la ciudad de Casablanca, que tendría una capacidad para 115.000 espectadores. Después tenemos el Estadio Ibn Battuta de la ciudad de Tánger, el Estadio de Marrakech, obviamente en la ciudad de Marrakech, el Estadio Príncipe Moulay Abdallah en la ciudad de Rabat, el Estadio de Agadir en la ciudad de Agadir y el Estadio de Fez en la ciudad de Fez. Por lo pronto Portugal tendrá 3 escenarios, 2 en la ciudad de Lisboa, el Estadio da Luz y el Estadio José Albalade, mientras que en Oporto estará el Estadio do Dragão. Y después los 3 escenarios mencionados anteriormente en Sudamérica, en Argentina el estadio más monumental, en Uruguay el Estadio Centenario y en Asunción el Estadio Defensores del Chaco. Todavía obviamente falta al 100% la confirmación oficial, porque si bien es cierto que ya desde el lado de España, por ejemplo, han presentado las sedes en las cuales tienen intenciones de que se jueguen los partidos para la Copa del Mundo, todavía falta que la FIFA haga las revisiones correspondientes, porque de hecho, como dije recién, hay muchos escenarios que ni siquiera se han empezado a construir y hay otros que necesitan reformas más que importantes a la hora de ser seleccionados para hacer sede de una Copa del Mundo. Por lo pronto, todos tienen una capacidad mayor para 40.000 espectadores, que es el requisito mínimo que pretende el ente que maneja el fútbol a nivel mundial para que los estadios sean partícipes de encuentros de esta clase de competencia. Después, lo lógico sería que el estadio de mayor capacidad sea sede para la final. Así fueron en los últimos 2 mundiales: el estadio de Lusail en Qatar y el estadio de Luzhniki en Rusia. Y si nos vamos más atrás, el Maracaná en Brasil del año 2018. Por eso mismo hoy, quizás si nos guiamos por capacidad, la sede de la próxima Copa del Mundo, la de la final, hablando específicamente, debería ser el Camp Nou de Barcelona. Sin embargo, con la creación de este nuevo escenario en Marruecos, los africanos pretenden ser sedes de ese encuentro definitivo, teniendo en cuenta que en muchas oportunidades se postularon para ser sedes únicas de una Copa del Mundo y no terminaron siendo escogidas. En esta oportunidad se unieron a Portugal y España para finalmente recibir esta competencia. Todavía Gianni Infantino no se ha pronunciado públicamente en relación a la posibilidad, en definitiva, de que la Copa del Mundo del 2030 se juegue con 64 equipos. Yo creo que va a ser descartada, teniendo en cuenta que ya hay un proceso no iniciado, obviamente, de eliminatoria, ni mucho menos, porque todavía se tiene que jugar el Mundial del 2026, pero cuando se decidió aumentar el cupo de 32 a 48 países, ya se había establecido una manera de clasificación para todas las confederaciones. Y yo creo que si bien en un futuro se podría llegar a modificar nuevamente, la idea es que no sea de un mundial para otro. Es verdad que la Conmebol pretende que estos 64 países participantes lo hagan en el Mundial del 2030 como situación excepcional, producto del centenario, de los 100 años que se llevan jugando Copas del Mundo. Sin embargo, por el lado de la FIFA, ya creen que el hecho de jugar un partido en Uruguay, otro en Argentina y otro en Paraguay sería suficiente como para hacer valer esos 100 años de historia que tienen los mundiales.